Entonces, lo que hay es una renegociación, donde los contratos que se cancelan, obviamente, vuelvo a repetir, entraremos en la esfera del derecho privado y habrá los tribunales, los arbitrajes, donde se tendrá que negociar lo que proceda conforme a derecho. Pero también está claro que muchas de estas cancelaciones que se van a hacer también tienen que ver con el hecho de que desde el punto de vista legal ha habido también fraudes a la ley y eso se están documentando. Y hay muchas empresas de autoabasto que en realidad han cometido fraude a la ley y están documentados. Entonces, ¿van a ser tema de litigio? Sí. ¿Que van a ser engorrosos algunos? Sí. Pero al país le conviene limpiar la casa de una vez por todas. Realiza el diputado Fernando Morales la pregunta. Con los antecedentes de corrupción y desapego a las buenas prácticas en políticas públicas sustentables, verbigrancia, la caída del sistema, ¿podría usted, en manos de la nociva persona que es su director de CFE, el monopolio que se quiere establecer de la energía eléctrica, sin contrapesos y consejo técnico, con la desaparición del SENACE y CRE? Esa es la pregunta. Yo creo que la pregunta está sesgada y yo no puedo juzgar de ninguna manera y le tengo un gran respeto a los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. Corrupción hay en todos lados. Yo no pondría en una sola empresa, en una institución del Estado, el servicio público de energía eléctrica, que creo que debe volver a ser un monopolio del Estado Nacional, el servicio público de energía eléctrica por parte de la CFE, estoy convencido de ello y esa es parte de mi propuesta. No pondría en manos del operador la definición de política, la fijación de tarifas, la relación, los términos de relación con el sector privado, las condiciones de despacho. No puede ser. Es como pedirle al operador que diseñe política pública, que fije tarifas, que defina las reglas del juego. Es como pedirle a dejar al dueño de un partido de fútbol la responsabilidad de nombrar al árbitro en un juego internacional. Cuando los Pumas nos quejábamos de que el América controlaba a los árbitros, hoy pasaría exactamente lo mismo. Es dejar a CFE en manos de los árbitros y, como decía, hay múltiples intereses en conflicto, incluyendo los de Hacienda Pública, que determinan cuándo y cómo utilizar los recursos públicos en las inversiones productivas de CFE o del resto de las actividades. No podría dejar en un solo jugador la responsabilidad de ser el operador y el árbitro del juego. Solicita la palabra el ponente Tonatiuh Martínez para complementar esta pregunta. Tiene hasta 30 segundos. Adelante. Gracias. Solo comentarle al doctor que las funciones de la CRE y la CNH no desaparecen, pasan a formar parte de la Secretaría de Energía. Y al regresar a la Secretaría continúan llevando las actividades técnicas que están llevando a cabo hasta el momento. Entonces no es verdad que desaparezcan ni que se integre completamente las reglas del juego a la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias. La siguiente pregunta la realiza la diputada Karen Castrejón, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, y va dirigida a Tonatiuh Martínez. La pregunta es: ¿habría podido nuestro país pasar de una cobertura del 45% de la población a la que se proveía electricidad en 1960, cuando se nacionalizó la industria eléctrica, a un 98.9% en el año 2013, sin una empresa pública propiedad del Estado? Tiene hasta 3 minutos para contestar, Tonatiuh Martínez. Gracias. Gracias. Es breve la respuesta. No. De hecho,
como comenté inicialmente, fue gracias a la CFE como llegamos al 95% de alcance a la población. Fue hasta que el Estado se hizo cargo que pudimos alcanzar a la mayoría de la población mexicana. Hasta antes de eso, solo el 50% de la población era quien gozaba de los beneficios de la energía eléctrica, y era justamente cuando el sector privado, a través de las dos empresas que ya mencioné, la canadiense y la estadounidense, es quienes trataban de generar la energía eléctrica en nuestro país. Sin la CFE no hubiéramos podido llegar a electrificar como lo tuvimos hasta 1990, 1992. E incluso también decirle que en esos momentos el SENACE era parte de la CFE, y en ese momento fue cuando alcanzamos una gran cobertura a nivel nacional, cuando las funciones del SENACE estaban dentro de la CFE. Entonces no habría por qué temer que el SENACE regresara a ser parte de la Comisión Federal de Electricidad. Tampoco pensemos que las funciones no pueden ser hechas desde la Comisión Federal de Electricidad, por favor. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. La siguiente pregunta la formula el diputado Ignacio Loyola, secretario de la Junta Directiva de la Comisión de Energía y del Grupo Parlamentario del PAN. Va dirigida a el doctor Humberto Morales. La pregunta es: la razón más importante, una sola, por la cual se requiere la reforma constitucional, si se puede hacer lo que pretenden sin tocar la Constitución. Esa es la pregunta. Bueno, ya la experiencia, gracias diputado por su pregunta, pero la experiencia reciente cuando se hizo la iniciativa de ley secundaria para la reforma de la ley de la industria eléctrica del año pasado, que el Ejecutivo mandó a las cámaras y que fue aprobada, fue que inmediatamente empresas privadas se ampararon, ¿no?, ante el Poder Judicial de la Federación, y se alegó en la demanda de amparo y la suspensión provisional que se decretó que no procedía a esa reforma porque aparentemente la ley que se había promulgado violentaba el principio de la no monopolización del mercado, ¿no?, conforme a la reforma que se hizo al artículo 27 y 28 constitucionales de la ley del 2014. Entonces, ante esta cuestión de amparos, que además se decretaron amparos erga omnes, es decir, de las primeras veces que jueces de distrito decretan amparos erga omnes, es decir, que tienen validez en cuanto a la suspensión provisional para casos similares, porque aparentemente se lesionaban los derechos de las compañías por un supuesto control monopólico decretado en esa ley. ¿Por qué se hace necesaria entonces una reforma constitucional? Porque lo que se está buscando es precisamente acabar con estos aspectos legaloides, ¿no?, de querer recurrir y detener por la vía del amparo cuestiones estratégicas de prioridad nacional, como es el tema de la energía eléctrica con fines sociales, es decir, de servicio público estratégico. Entonces, esto requiere una reforma constitucional, porque una vez que quede claro en los artículos 25, 27 y 28 que el Estado recupera esta rectoría estratégica del servicio de energía eléctrica, va a permitir que la reorganización de los contratos se acomoden al espíritu de la reforma constitucional, de tal manera que ya no haya pretextos legaloides para obstaculizar lo que se pretende hacer. Esa es la razón por la cual se ha decidido generar una iniciativa de reforma constitucional. Y por otro lado hay que decir que los órganos reguladores como la CRE, ¿no?, o el SENACE, como bien lo dijo mi colega, no es que desaparezcan, se reincorporan a la Secretaría de Energía, porque como órganos independientes no cumplieron su papel histórico, ¿no? Se dedicaron básicamente a dar permisos disfrazados de contrato, que en realidad fueron concesiones a diestra y siniestra, que provocaron una sobreoferta del mercado eléctrico de manera irresponsable. Entonces, aquí hay un problema con los órganos autónomos que no apostaron a lo que tenían que haber hecho desde que se crearon. Entonces, es una reorganización y eso requiere una reforma constitucional.
Muchas gracias al ponente Humberto Morales y sobre el mismo tema quiere complementar la respuesta Óscar Moreno. Adelante, hasta por 30 segundos. Muchas gracias, diputada. Nada más comentar, si las suspensiones se otorgaron es que obviamente el Poder Judicial detectó precisamente, ¿no?, aspectos violatorios, ¿no?, y por eso se otorgaron las suspensiones, ¿no?, con la independencia que debe tener el Poder Judicial en estos aspectos. El otro tipo de temas es elevar esto a nivel constitucional a efecto de evitar ese tipo de el derecho del particular para no verse afectados por este tipo de iniciativas. Creo que es justamente lo que estamos debatiendo, ¿no? No se puede elevar a un nivel constitucional a efecto de no poder ser impugnado. Muchas gracias. La siguiente pregunta que va dirigida a usted también, Óscar Moreno, y la realiza la diputada Manuela del Carmen Obrador. Ella es del Grupo Parlamentario de Morena y la pregunta es: ¿por qué proponen cambio a la regulación secundaria si ante los cambios a la ley propuestas en 2021 se presentaron amparos que fueron concedidos por jueces? Adelante, por favor. Muchas gracias. Por lo mismo, porque el Poder Judicial identificó que había violaciones respecto de garantías constitucionales, derechos adquiridos. Debe haber un debido proceso, ¿no?, de libre competencia, libre concurrencia en los aspectos que se pretendían modificar en la legislación secundaria. Había cuestiones que no podían ser aceptadas o solapadas por el Poder Judicial y es por eso que se consideró por las autoridades judiciales correspondientes el otorgamiento de las suspensiones provisionales definitivas, ¿no?, porque se detectó este tipo de irregularidades, de obviamente afectar a la libre competencia que estaba protegida por la ley secundaria, ¿no? Se pueden hacer mejoras, ya lo comenté en la parte que participé más temprano el día de hoy. Se puede mejorar, si hay errores, si hay deficiencias, se pueden corregir a nivel de la legislación secundaria. El pretender llevar esto a un nivel constitucional para que no se pueda combatir, impugnar, considero que es un acto autoritario, sobre todo cuando se dice precisamente que de un plumazo en los transitorios, que se cancelan los permisos de generación, se cancelan los permisos privados de compraventa de energía eléctrica, se cancelan los CELS, se otorgan atribuciones plenipotenciarias a la CFE, que es el tema que nos ocupa este día de hoy, ¿no?, donde va a ser la única que pueda adquirir, la única que va a poder vender, ¿no? Pues obviamente a nivel constitucional preocupan y sobre todo como se le da un tratamiento en transitorios, no da una justificación. Se modifican 3 artículos constitucionales de muy importante relevancia para todos los mexicanos, pero a través de los transitorios es donde se pretenden incluir aspectos desde mi punto de vista violatorios del Estado de Derecho, de los derechos adquiridos y del debido proceso. Como un particular que obtuvo un permiso de generación cumpliendo con toda la normatividad aplicable en su momento, de la noche a la mañana se le cancelan. ¿Qué protección le está dando el gobierno? ¿Dónde se va a poder ir ese particular afectado a defender de este tipo de actos autoritarios? De la noche a la mañana se acabó mi permiso de generación, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos debe generar esto, como cualquier mexicano, ¿dónde está el Estado de Derecho? Porque un simple transitorio me quita mi derecho a generar cuando cumplí con toda la ley aplicable. Muchas gracias, Óscar. En el mismo sentido, quiere complementar un poco la respuesta y le damos la palabra hasta por 30 segundos a Jorge Tonatiuh. Adelante. Gracias. Solo decir que no se hace a través de modificación a la legislación y es constitucional porque cualquier coma que se ha intentado mover en términos de la legislación ha sido amparada, ¿no?, por los privados. Entonces, por eso son cambios constitucionales, porque no han permitido los privados que sean modificaciones de otra índole. Y decir que no es autoritario porque precisamente es el Congreso de la Unión el que está dirimiendo cómo va a quedar al final la legislación. En una democracia como la mexicana estamos discutiendo precisamente cuál es la mejor vía y el mejor camino para llevar a cabo este reimpulso de la Comisión Federal de Electricidad. Gracias. En el mismo sentido también, 30 segundos, por favor, al ponente Francisco. Los jueces han determinado que los cambios propuestos que afectan los intereses son anticonstitucionales.
si lo llevamos al marco constitucional, estos mismos cambios, volveríamos a tener los mismos problemas de una magnitud mayor. A las empresas que les cancelen el despacho porque aleguemos que son contratos o permisos que fueron entregados en condiciones ilegítimas, tendrían que demostrarse primero que ese permiso fue otorgado en forma ilegítima. Y Concluya, lo que no de puedan favor. pelear aquí, lo pelearán en tribunales internacionales, en arbitrajes internacionales, y tenemos un problema muchísimo más grave como país. Muchas gracias. Les pido a los ponentes que respetemos los tiempos para dar paso a las preguntas que hay por parte de las diputadas y diputados. La siguiente la realiza la diputada Laura Contreras del Grupo Parlamentario del PAN y va dirigida a Humberto Morales. La pregunta es, ¿cuáles serían las implicaciones legales de cancelar los permisos y contratos de los inversionistas privados de manera arbitraria e ilegal? Tiene hasta 3 minutos para responder. Bueno, creo que ya había hablado de eso, pero hay que insistir que una reforma constitucional se hace a través del Congreso, ¿no? Por eso estamos en la Casa del Pueblo, ¿no? Esta es la Casa del Pueblo. Y es aquí donde se va a discutir, los diputados van a votar, ¿no?, lo que le convenga al país. Si fuéramos un gobierno autocrático, ¿no?, autoritario, ¿no?, serían decretos ley, ¿no? Decretos ley del Ejecutivo que diría, pues mañana te cancelo y hazle como quieras, ¿no? Que eso pasa en muchos países, pero no pasa aquí y no va a pasar. Y si pasó alguna vez, va a dejar de pasar. Por eso estamos en la Casa del Pueblo. Entonces, una reforma constitucional no es una cancelación arbitraria de ningún tipo de contrato. Es simplemente ordenar por la voluntad general del pueblo, ¿no?, lo que debe ser el rumbo de un país. Eso pasa en todos los países democráticos, ¿no? En los Estados Unidos, que es la gran democracia occidental, ¿no?, nuestro vecino del norte, se han discutido cambios fundamentales en enmiendas constitucionales y en leyes secundarias realmente de gran envergadura, en donde se han tenido que corregir rumbos. ¿Y por qué no lo vamos a hacer aquí, no? Somos una nación soberana. Entonces, no hay cancelaciones arbitrarias, simplemente que si cambia la ley, si cambia la orientación constitucional de lo que significa volver a retomar las riendas del servicio estratégico de electricidad como un bien público a proteger, interés superior de la nación, entonces lo que hay es una renegociación, donde los contratos que se cancelan, obviamente, vuelvo a repetir, entraremos en la esfera del derecho privado y habrá los tribunales, 2 arbitrajes donde se tendrá que negociar lo que proceda conforme a derecho. Pero también está claro que muchas de estas cancelaciones que se van a hacer también tienen que ver con el hecho de que desde el punto de vista legal ha habido también fraudes a la ley y eso se están documentando. Ya hay muchas empresas de autoabasto que en realidad han cometido fraude a la ley y están documentados. Entonces, ¿van a ser tema de litigio? Sí. ¿Que van a ser engorrosos algunos? Sí. Pero al país le conviene limpiar la casa de una vez por todas. Aunque se tengan que pagar indemnizaciones, se tenga que hacer ajustes. Pero va a haber muchos inversionistas privados que yo estoy seguro que van a preferir cerrar la carpeta y decir, ahí muere. ¿Por qué? Pues porque sus negocios no fueron limpios. Cometieron fraude a la ley, ¿sí? Cometieron especulaciones y eso también va a tener que estar en los litigios. Entonces, bueno, eso es una esfera del derecho privado. Pero una reforma constitucional, y creo que los diputados lo saben muy bien, ¿sí?, no significa un acto arbitrario de ningún estado en ninguna parte del mundo. Por eso estamos aquí en la Casa del Pueblo. Muchas gracias.